Bienvenidos a Top el Mundo, yo soy Nacho y vamos ahora con el unboxing de este iPhone Air en todos los colores. Ojo, es el iPhone Air, no el iPhone 17 Air, no lleva el número de la serie. En este caso es el dispositivo más premium. ¿Y por qué sé que es un dispositivo premium si ni siquiera lo he abierto todavía? Pues porque he tenido la suerte de ir a verlos a las tiendas de nuestros amigos de Katwin y es una experiencia que os recomiendo muchísimo si estáis pensando en compraros este iPhone Air, porque tienen muchísimas tiendas y seguro que os pilla una tienda de Katwin súper cerca para que vosotros mismos probéis en mano este iPhone Air, que es una experiencia súper premium. Así que venga, vamos a empezar con el unboxing de este iPhone Air en todos sus colores. Vamos a empezar aquí por el negro espacial. Quitamos estos precintos de papel. A ver, abrimos así la caja. Este dispositivo ya os digo que se siente una barbaridad en la mano. Ya estáis viendo lo fino que es. Es que hasta que no lo tenéis en la mano, de verdad que es muy difícil de explicar esta experiencia. Ya estáis viendo este color negro mate, se llama negro espacial. Aquí tenéis el nuevo diseño del módulo de cámaras, una sola cámara, y por aquí tenemos el flash y el micrófono, y es que es súper delgadito. Tenemos por aquí el control de cámara y el botón de bloqueo, y por el otro lado tan solo tenemos el botón acción y los botones de subir y bajar volumen, y como veis no tenemos por ningún lado la bandeja de SIM, porque este dispositivo solo funciona con dispositivo eSIM. Y no solamente es ultra delgado, sino también súper ligero, es que de verdad que casi ni se siente en la mano. Le voy a quitar ya este protector de pantalla. Ahí lo tenemos, la verdad es que se ve espectacular este dispositivo y vamos a ver qué más tenemos en la caja, que bueno, ya os advierto que va a ser exactamente lo mismo que encontramos en los otros iPhone. Tenemos por aquí el cable trenzado y bueno, efectivamente no tenemos la herramienta SIM, porque ya os digo que este es solamente con eSIM, y por otro lado pues el papeleo típico. Y ya hemos visto este negro espacial y vamos ahora con el dorado claro, que ojo, me he aprendido todos los nombres, ya os digo. Ya hemos visto negro espacial, dorado claro y ahora vamos con el azul cielo y con el blanco nube. Pero bueno, como digo, vamos a empezar por este doradito. Lo tenemos que abrir primero por aquí. Y aquí tenemos este color dorado que la verdad se ve espectacular. Ojo que es muy blanco, ¿eh? Ahora lo comparamos con el otro color blanco, pero bueno, ya veis que aquí los laterales sí que son completamente dorados y muy brillantes. Pero la trasera es que se ve muy blanca, ¿eh? Ahora la comparamos con el otro modelo que me temo que va a ser bastante parecido a este, pero con los laterales plateados. Vamos ahora con este azul cielo, que es un color que ya os adelanto que me va a encantar, porque ya lo hemos visto estrenado en el nuevo MacBook Air de este año, que también me parece un dispositivo precioso. Y por aquí lo tenemos, este iPhone Air en color azul cielo. Bueno, mirad qué maravilla, es un azul muy clarito. La verdad que estos colores en general pues bueno, no son los más llamativos del mundo, pero bueno, vamos a comparar ahora también el joder, ¿este cuál era? Ah, vale, sí, blanco nube, perdón, que me he liado. Vale, vamos ahora con este blanco nube, como digo, vamos a compararlo también con el dorado claro que veíamos antes, porque es que también es de un color muy clarito. Y una cosa que no me había fijado, pero que me ha sorprendido bastante, es que los 17 venían al revés, venían boca abajo y estos vienen boca arriba por algún motivo. Y mirad, aquí estáis viendo que es que son muy parecidos, solo que uno tiene los bordes plateados y el otro dorado sí que tiene un tonito un poco más dorado, bueno, un poquito más amarillento, por así decirlo, que el otro. Aquí estáis viendo la comparativa, ahora los vamos a ver también con luz natural para que veáis cómo quedan, pero es que desde luego estos dispositivos son súper premium. Ya estáis viendo qué delgados, qué ligeros son, es que son una maravilla y los tenéis que probar, ¿eh? Vale, pues ya tenemos por aquí los 4 colores de este iPhone Air y ahora que ya sí que ha salido el sol, vamos a verlos fuera. Y ahora sí que hace sol de verdad, así que venga, vamos a ver cómo quedan estos 4 iPhone Air a la luz natural, a la luz del sol. He cogido los iPhone 16 tanto en negro como en blanco, para que veáis cómo se comparan ambos dispositivos, ya veis, con tan solo una cámara. Y bueno, el color es parecido, tenemos este negro y blanco en color mate, y luego tenemos estos azul cielo y dorado claro, que pues bueno, son también muy claritos, se parecen bastante al blanco, pero bueno, ya veis que tienen una ligera diferencia de tono. Y vamos a quitar esto, que no lo habíamos quitado antes. Vamos a ver directamente estos dispositivos por su parte delantera.
Aquí tenemos los 4, ya veis que los bordes son muy finitos, pero por aquí los podéis distinguir. Aquí tenemos el negro, el blanco, el azul y el dorado. Y otra novedad muy importante de este iPhone Air es que ya estáis viendo que estamos viendo la parte delantera y tenemos una película antirreflejos, pero es que encima estrenamos la protección Ceramic Shield 2 por delante, que tenemos hasta 3 veces más resistencia, y por la parte de atrás tenemos también Ceramic Shield, en este caso la primera versión, que también es muy resistente y ya estáis viendo que no deja nada de huellas con este acabado mate, y pues evidentemente va a ser bastante más resistente que los iPhone anteriores. Y vamos a ver cuánto resiste, cuánto se dobla. Que no, hombre, que no, esto no lo voy a hacer con la unidad que nos ha dejado nuestros amigos de Katwin. Si os suscribís muchísimo, a lo mejor lo llego a hacer con uno de verdad, pero bueno, no nos vamos a cargar estos iPhone Air nuevecitos que son preciosos. Y aquí los tenéis todos, no sé qué os parecen, dejadme en comentarios qué pensáis de este iPhone Air. Voy a dejaros también, os recuerdo, encuestas en las historias de Instagram para que votéis por vuestro favorito. Espero que este vídeo os haya gustado, os haya resultado útil e interesante. Si es así, dejadme un like, y os recuerdo también que os suscribáis y que activéis las notificaciones para no perderos ningún vídeo de Top el Mundo en el futuro, como estos que os dejo por aquí, que seguro que también os gustan mucho porque están relacionados con este y recomendados específicamente para ti. Así que nada, espero que así sea, que te guste mucho y que nos veamos en el próximo vídeo.